Colegas de Latinoamérica, muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos. Quiero primeramente felicitar al Grupo Eviera por esta maravillosa iniciativa, como esta herramienta virtual que el día de hoy y por todo este mes nos han ofrecido, como es la primera jornada virtual de integración radiológica latinoamericana, donde hemos visto exposiciones de gran nivel por parte de colegas de toda Latinoamérica. Quiero primero agradecer por la consideración y por la invitación a ser parte de este grupo. Correcto. Mi nombre es Carlos Mario Ramírez Castrillón. Soy tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas, egresado de la Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá. Me desempeño en la especialidad de medicina nuclear y el día de hoy vengo con una exposición denominada Preparación de radiofármacos, control de calidad y protección radiológica. Muy bien. Entonces vamos a empezar a hacer una pequeña definición de conceptos básicos que nos van a ayudar a comprender un poco más todo este tema. Y bueno, comencemos con la definición básica de qué es la medicina nuclear. Medicina nuclear es una especialidad de diagnóstico por imágenes, ¿sí? De tipo funcional. Vamos a hablar aquí de fisiología. Vamos a hablar de que es una especialidad que trata también todo el tema molecular y terapéutico, ¿sí? Que emplea diferentes tipos de radioisótopos, isótopos radioactivos y radiotrazadores, ¿sí? La principal diferencia de medicina nuclear con la radiología es que radiología es una especialidad de tipo diagnóstico netamente morfológico o anatómico. Y aquí, como vimos al principio, hacemos esta salvedad de que es de tipo fisiológica, ¿correcto? Vamos con el segundo concepto básico para esta exposición. Vamos a hablar de qué es un radiofármaco. Vamos a definir el radiofármaco y reservar este término para los materiales radioactivos que cumplen requisitos legales para ser administrados en humanos. ¿Sí? Este requisito, esta aprobación ha sido dada por la FDA como ente regulador internacional. Vamos a empezar un poco a desglosar los conceptos un poco más. Vamos a clasificar ahora los radiofármacos y vamos a clasificarlos en dos grandes grupos, como son los radionucleidos simples y los compuestos marcados, ¿sí? Por aquí tenemos el concepto de radionucleido simple y donde tenemos el ejemplo del isótopo radioactivo más común, como es el tecnesio 99 metastable. En la práctica clínica empleamos estos dos grandes grupos. Empleamos a los radionucleidos simples. ¿Por qué? Porque ellos intrínsecamente poseen características de captación en órganos diana, como es el caso del tecnesio 99 metastable, que nos provee una captación en la glándula tiroidea, en la glándula salival. De este modo podemos obtener imágenes gracias a estas captaciones, pues ya empleando la gamma cámara, ¿correcto? Y tenemos ahora la segunda clasificación, donde tenemos a los compuestos marcados. Vamos a desglosar más este concepto de los compuestos marcados, entrando ya con un nuevo ente que es el kit frío, ¿sí? El kit frío se compone principalmente de tres componentes, todos de igual importancia, comenzando por la molécula que vamos a marcar, ¿sí? Esta molécula va a ser elegida por la afinidad del órgano que vamos a estudiar, ¿correcto? Aquí pues tenemos unos ejemplos de la molécula, como el metildifosfonato, como el ditiltremino pentacético, ácido dimercaptosuccínico y muchísimas más que varían de acuerdo a las necesidades y a los requerimientos. En segundo ítem tenemos al agente reductor, que es habitualmente el cloruro de estaño. Este elemento, el agente reductor, va a ser fundamental para reducir la valencia del tecnesio 99 metastable. Vamos a aumentar su reactividad química y por ende nos va a permitir el marcaje, ¿sí? Que es el marcaje adecuado. Un marcaje adecuado de que del radionucleido junto con la molécula, ¿sí? Que este ligando pues sea efectivo, sea seguro. Y por último y no menos importante, tenemos un agente estabilizante, donde tenemos como ejemplos el ácido gentísico, el ácido ascórbico, los cuales van a cumplir una función muy importante y es evitar la degradación del preparado y actuar como antioxidantes, y van a limitar el fenómeno de la radiólisis. Vamos a definir a la radiólisis como la rotura no selectiva de los enlaces químicos por la interacción de la radioactividad, ¿correcto? Muy bien, entonces por acá tenemos otro concepto, pues que es cuando un radionúclido se une a una molécula dotada de actividad biológica, como son todas
todas estas y muchísimas más, pues vamos a obtener como resultado un radiofármaco, ¿correcto? Ahora vamos a mencionar a grandes rasgos las aplicaciones clínicas de los radiofármacos. Pues aquí tenemos los ejemplos, por ejemplo, de esta gamografía ósea utilizando metildifosfonato. Tenemos otro ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo dado por los radionucleidos simples, como es el caso de esta gamografía tiroidea empleando tecnesio 99 metastable. Por otro lado tenemos estudios dinámicos, como es este renograma isotópico, ¿sí? Utilizando dietiltriamino pentacético. Tenemos otro ejemplo de un estudio renal, que es la gamografía renal empleando ácido dimercaptosuccínico. Y por acá tenemos otro ejemplo, que es una perfusión miocárdica con isonitrilos empleando metoxiisobutil isonitrilo, ¿correcto? Esta es solo una abrebocas de todas las aplicaciones clínicas que tienen los radiofármacos en medicina nuclear. Son muchísimos, aquí solo estamos colocando unos elementos para tener referencia de todas las aplicaciones clínicas que se pueden hacer en medicina nuclear. Muy bien, ahora vamos a definir cuál es la función básica, ¿no?, de un radiofármaco. Entonces la función esencial de un radiofármaco, ¿cuál va a ser? Va a ser fijarse en un órgano diana. Nosotros necesitamos que este medicamento se fije en un órgano diana. ¿Para qué? Para posteriormente utilizar nuestro equipo, que será la gamma cámara, como herramienta de detección. Vamos a detectar estas captaciones en órganos diana para posteriormente traducirlos como una imagen. ¿Una imagen de qué tipo? Ya habíamos definido en la parte inicial que aquí trabajamos es con la parte fisiológica. Así vamos a ver las traducciones fisiológicas del cuerpo humano y la patología en la anatomía, pues si es que existe, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir a otro de nuestros conceptos básicos. Vamos a hablar de dónde obtenemos un isótopo radioactivo. Vamos a resumir este proceso en 5 sencillos pasos. Elegí el concepto de dónde proviene uno de los isótopos radioactivos más comunes, porque es el que más vamos a encontrar en la práctica clínica, que es el tecnesio 99 metastable. Para poder empezar a explicar todo este proceso tenemos que remontarnos a un reactor nuclear, donde vamos a encontrar un componente inicial, que es el uranio enriquecido, el cual inicialmente va a ser irradiado por neutrones en un reactor nuclear, aproximadamente durante una semana. Posteriormente vamos a hacer un proceso de separación. Vamos a separar al molibdeno 99 del uranio 235, que ya tenemos un nuevo elemento, ¿no? Si podemos fijarnos, ya tenemos la presencia del molibdeno 99. Posteriormente, como resultado de esta separación, vamos a tener una solución de molibdeno 99 de alta pureza, ¿sí? Esta solución de molibdeno 99 posteriormente lo que se va a hacer es convertir en forma de cápsulas, se va a comprimir, se va a fraccionar, y en esta presentación ya es como se va a enviar a las radiofarmacias. Las radiofarmacias lo que hacen posteriormente es realizar unos controles de calidad, obviamente, y depositar estas cápsulas de molibdeno 99 en generadores de tecnesio 99 metastable, que es ya en la práctica clínica lo más común que nosotros encontramos, que son los generadores molibdeno tecnesio, ¿sí? Y ya pues esto ya estaría listo para su uso clínico, sus soluciones para la práctica, ¿no? Bueno, ahora sí tenemos este pequeño esquema donde ya entramos en materia de todo lo que es esta charla. Vamos a hablar de las consideraciones del tecnólogo en la preparación de un radiofármaco. Entonces aquí tenemos a nuestro tecnólogo en radiología, tecnólogo en medicina nuclear, que va a tener principalmente estas 3 consideraciones al momento de la práctica. ¿Qué es imprescindible para el tecnólogo? Un tecnólogo que se desempeñe en el área de medicina nuclear debe conocer cuál es la preparación de un radiofármaco, ¿sí? Cómo es el paso a paso de la adecuada preparación, con todos los elementos de seguridad, tanto de protección radiológica como de asepsia, correcto. Todo esto debe tener muy claro el tecnólogo de medicina nuclear. Segundo, tenemos los controles de calidad, ¿sí? Para que todo este proceso sea seguro, o sea, para que un radiofármaco pueda ser utilizado con seguridad en un paciente, debe cumplir unos criterios de aceptación que deben ser verificados por el tecnólogo. Debemos hacer un checklist con diferentes criterios. Y por último tenemos la parte de la protección radiológica, ¿sí? Que es en todo proceso de preparación, incluso la administración, pues debemos seguir normas estrictamente
establecidas por entes internacionales de protección radiológica. Correcto, entonces lo que vamos a hacer es empezar a desglosar cada uno de estos ítems para tener conceptos de acuerdo a ellos, ¿no? Vamos a hablar a grandes rasgos cada uno de estos conceptos, si bien son bastante explícitos. El día de hoy vamos a hablarlos a grandes rasgos. Correcto, vamos a hablar el primero, que es la preparación del radiofármaco. Para poder hablar de la preparación del radiofármaco, pues tenemos que remontarnos a la materia prima que nosotros utilizamos, ¿sí? Que es el tecnesio 99 metastable. En este caso he traído un esquema donde vamos a explicar este proceso. Por acá tenemos un ejemplo de sistema de columna seca, ¿sí? Todo esto es el ejemplo de un generador molibdeno tecnesio. Aquí tenemos, como les digo, es de columna seca, por ende vamos a encontrar dos capilares. Estos dos agujitas que vemos aquí en los dos extremos son los que van a estar en la parte externa del generador, y todo este sistema que vemos acá es interno. Si aquí lo vemos en este esquema así, vamos a realizar la explicación, pero esto nosotros no lo vemos. Todo esto está por dentro con un sistema de blindaje, correcto. Entonces inicialmente pues tenemos estos capilares así, sin los viales. Aquí primero lo que hacemos es colocar un vial de solución salina, suero fisiológico, el cual posteriormente va a ser colocado el vial al vacío. Este vial al vacío lo que va a hacer es una presión, haciendo que el sistema succione el suero fisiológico, el cual va a empezar a viajar por todo este sistema de mangueras, llevándonos a este punto. Este punto de aquí es clave, ¿sí? Aquí tenemos la columna de alúmina, donde vamos a encontrar el molibdeno y donde vamos a encontrar el tecnesio. Esos componentes van a estar aquí fijados. Entonces el suero fisiológico, al pasar por acá, no va a poder arrastrar el molibdeno. ¿Por qué? Porque tiene una composición fuertemente aniónica, el cual entonces va a permanecer unido a la columna de alúmina, ¿sí? Por otro lado, tenemos una unión que es mucho más débil, como es el caso del tecnesio 99 metastable, la cual sí se va a dejar arrastrar, se va a dejar llevar por parte del suero fisiológico, y nos va a llevar hasta este punto, donde ya tenemos el segundo capilar, que es nuestro vial al vacío, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí nuestro vial de elución. Aquí tenemos otro sistema, que es un sistema donde nosotros vamos a seleccionar el volumen en el cual nosotros queremos obtener nuestra elución, ¿sí? Y pues vamos a obtener una solución estéril, una solución apirógena isotónica de tecnesio 99 metastable en forma de pertecnetato de sodio. Muy bien, así es básicamente el proceso de elución del tecnesio 99. Por otro lado, tenemos un ejemplo de un sistema de columna húmeda. Estos son los dos sistemas más populares, los dos sistemas más comerciales del generador molibdeno tecnesio. Entonces vamos a ver aquí las variaciones. Si bien vimos acá, pues nosotros colocábamos un vial con solución salina, con suero fisiológico. Por acá lo que tenemos es un reservorio interno, ¿sí? La diferencia de los dos sistemas es que la reserva interna que trae el sistema de columna húmeda, ¿sí? Donde solo visualizamos este capilar. Este capilar es el único que va a estar externo, y lo único que haremos nosotros es graduar el volumen en el cual nosotros queremos que se obtenga la solución, ¿ya? Entonces va a ser el mismo sistema. El suero fisiológico va a viajar por el sistema de mangueras, se va a encontrar con la columna de alúmina, va a desprender el tecnesio 99 y nos lo va a llevar hasta este vial al vacío, correcto. Es la única variación y es el sistema por el cual se obtiene el medicamento, correcto. Ahora vamos a hablar de la preparación de los radiofármacos. No podemos entrar en esta ocasión en materia de cada uno de ellos, ¿sí? Pero vamos a hablar cuáles son los puntos clave, los puntos generales que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces las recomendaciones del fabricante deben seguirse de cerca y paso a paso, ¿sí? Ya que muchos kits farmacéuticos tienen instrucciones específicas de preparación en términos, por ejemplo, de la actividad que se permite aplicar a cada uno de los viales, el volumen en el cual se le puede agregar al kit. Algunos radiofármacos incluso necesitan temperaturas específicas de preparación, como es el caso del metoxisobutiliceniltrilo, etcétera, y otros deben refrigerarse después de la preparación. Si bien
En la práctica clínica, los que trabajan en medicina nuclear conocen que las preparaciones de los fármacos son similares, pero cada uno de ellos trae un inserto con instrucciones paso a paso, con instrucciones muy específicas que como tecnólogos debemos conocer para realizar una práctica segura. ¿Sí? También existen radiofármacos, existen medicamentos, kits que son más delicados que otros, ¿sí? Por ende debemos estar muy al pendiente de todos estos criterios para la correcta preparación de un radiofármaco, ¿correcto? Vamos ahora desglosando. Continuando, ya terminamos la parte de la preparación de los radiofármacos y ahora vamos a hablar de lo que son los controles de calidad. Tenemos aquí un concepto, una definición base, una definición general de qué es un control de calidad, ¿sí? Donde tenemos que un control de calidad es la parte del sistema de calidad que asegura que los productos no sean liberados para su uso antes de que su calidad haya sido probada como satisfactoria mediante procedimientos, pruebas, métodos analíticos y criterios de aceptación. Correcto, entonces ahora ya después de un concepto general vamos a pasar a un concepto un poco más específico hablando de los controles de calidad en medicina nuclear. ¿Sí? Las pruebas y controles de calidad realizados en medicina nuclear tienen una sola finalidad, que es indicar con certeza el grado de aproximación entre lo que nosotros como tecnólogos hacemos y el procedimiento que se debe hacer de forma ideal, libre de cualquier margen de error y buscando siempre la realización de una práctica segura tanto para nosotros que estamos expuestos como TOE y para el paciente. ¿Correcto? ¿Por qué hacer control de calidad de los radiofármacos? ¿Sí? Aquí tenemos en el centro a nuestro radiofármaco. Como bien hemos mencionado ya, aquí estamos hablando de enlaces, de reacciones moleculares, por ende son muy sensibles. ¿Sí? Y si las prácticas no se realizan correctamente, con cualquier error se pueden causar características como las siguientes. Pues primero, muy generalmente, pues hablamos de radiofármacos de controles de radiofármacos con problemas de calidad. Problemas de calidad como qué. Entonces podemos obtener cambios en la biodistribución, que el medicamento no se fije en el órgano diana que nosotros deseamos o se fije en ese y en muchos otros órganos más. Por ende vamos a obtener una imagen defectuosa, ¿sí? Si tenemos una imagen defectuosa, esto nos va a dar como consecuencia pues la imposibilidad de un diagnóstico acertado por parte de nuestros médicos nucleares. ¿Y esto en qué se va a traducir? Se va a traducir en una sobreexposición de un paciente a la radiación, que un paciente que muy seguramente por estas condiciones deberá ser reprogramado, se deberá aplicar nuevamente un radiofármaco y será irradiado por doble vez. Así que debemos evitar a toda costa que se produzcan este tipo de inconvenientes en la práctica y por ende es necesario que nosotros como tecnólogos realicemos controles de calidad a nuestros radiofármacos, ¿correcto? Entonces, ya entrando en materia, hablamos de que los radiofármacos son productos de corta duración, por ende los métodos utilizados para el control de calidad deben ser rápidos y efectivos, ¿sí? Para que nosotros en la práctica podamos utilizarlos. Entonces las prácticas y las pruebas esenciales empleadas por los tecnólogos en el momento de la preparación de los radiofármacos son las características físicas. Vamos a hacer un pequeño checklist. Tenemos pruebas de pH, tenemos pruebas de pureza radionúclida, pruebas de pureza radioquímica, pruebas de cromatografía y pruebas de radioensayo. ¿Sí? Estas son unas pruebas que básicamente vamos a realizar nosotros como tecnólogos. ¿Correcto? Hay muchísimas pruebas más, pero vamos a entrar en materia de lo que nos concierne como tecnólogos. Bien, entonces vamos a desglosar cada una de estas pruebas. Muy bien, vamos a comenzar con las características físicas de los radiofármacos. En este esquema, por ejemplo, tenemos que todo lo que vamos a emplear en este caso va a ser la parte visual. Vamos a analizar cómo nosotros vemos a los radiofármacos. Debemos estar familiarizados con un radiofármaco en condiciones ideales para que nosotros podamos hacer un checklist, ¿no? Si bien la apariencia de los radiofármacos
Es muy importante para saber si el medicamento cumple los requisitos establecidos y debemos estar muy familiarizados con este aspecto. En su gran mayoría, los radiofármacos marcados con tecnecio son transparentes, son incoloros o poco coloreados y claros, excepto en los componentes preparados con macroagregados de albúmina, que son de un aspecto blanquecino, ¿correcto? Cuando en la preparación existen formas hidrolizadas del tecnecio o hay presencia de estaño, vamos a tener un aspecto turbio de la solución, ¿sí? No vamos a verlo transparente, sino vamos a verlo turbio, oscuro. De acuerdo al tamaño, pues podemos ver ciertas partículas formadas, ¿correcto? Entonces debemos tener muy en cuenta analizar nuestro radiofármaco, y cuando vemos pues estas características dudar mucho de la calidad de este radiofármaco, ¿correcto? Muy bien, vamos al segundo ítem, donde entramos al control de pH de los radiofármacos. Vamos a emplear en nuestro servicio, vamos a utilizar las tiras clorimétricas de pH, ¿sí? Que son las que nos van a ayudar a identificar en qué pH pues tenemos cada uno de los medicamentos que estamos preparando, ¿correcto? Funciona básicamente colocando una gotas del medicamento en la tira, y la tira pues nos va a dar unos colores, como las vemos aquí, colores de referencia, entre los cuales pues nosotros ubicaremos y referenciaremos dentro de cuáles tenemos nuestros medicamentos. Tenemos como referencia el pH de la sangre, el que lo tomaremos como ideal, que es 7.4, ¿sí? Pero por métodos de conservación de los radiofármacos debemos alejarnos un poquito de este criterio ideal de la sangre, ¿sí? Porque no se pueden realizar los medicamentos de esa manera, con ese pH. Pero esto no nos va a causar ningún inconveniente, porque la sangre tiene la capacidad de amortiguar, o sea, de recibir pHs desde los 2 hasta los 9, ¿sí? Tiene ese rango de diferencia. Y por lo general en los radiofármacos nosotros podemos encontrar variaciones en el pH desde 4.5 a 7.5. Vamos a considerarlos como valores aceptables en la preparación de un radiofármaco. Si ya vemos valores muy bajos o muy altos, debemos empezar a dudar, decir, mira, este medicamento como que no me convence mucho este pH, de pronto hacer otra prueba o analizar qué ha pasado con ese medicamento, ¿correcto? Vamos a hablar ahora de la pureza radionúclida, ¿sí? Vamos a definirla como la fracción de la actividad total que se encuentra en la forma del núclido deseado, presente en el radiofármaco. Por ejemplo, en este caso, pues lo que deseamos obtener es tecnecio 99 metastable. En el caso de los radiofármacos marcados con tecnecio, las impurezas radionúclidas son fundamentalmente debidas a la presencia de molibdeno 99, ¿correcto? Aquí tenemos un valor de referencia de que la cantidad de molibdeno 99 en la práctica clínica debe ser menor a 0.15 microcurios por cada milicurio de tecnecio 99 metastable. Para ello podemos hacer una prueba colocando una dosis del tecnecio en una canastilla plomada. Esta canastilla plomada lo que va a hacer es, obviamente, no dejar que los fotones del tecnecio pues salgan de esta canastilla, los fotones que están oscilando entre los 140 keV, y por ende pues los fotones del molibdeno sí podrán atravesar los fotones que oscilan entre los 740 kiloelectronvoltios, podrán ser cuantificados, y de este modo nosotros obtenemos un valor, ¿no? Entonces en la práctica podemos encontrar esta presencia del molibdeno, sobre todo en la primera elución del generador molibdeno-tecnecio. Las casas matrices, las casas comerciales, la recomendación que hacen es no emplear la primera elución en la práctica clínica, la primera elución de estos generadores, porque puede haber la presencia de molibdeno, ¿correcto? Vamos a hablar ahora de la pureza radioquímica. Vamos a definirla como la fracción de la actividad total que se encuentra en la forma deseada, ¿sí? O sea, que nuestro tecnecio esté ligado a nuestro medicamento en forma deseada.
vamos a tener que las impurezas radioquímicas que podemos encontrar van a depender de varios factores, como es el caso de las alteraciones en la temperatura, modificación del pH, la acción de la luz, la radiólisis o los procesos de oxidación. Correcto, aquí miren, por ejemplo, ya encontramos la modificación del pH, ya la vimos anteriormente. Este criterio de validación nos va a ayudar a corroborar que toda la práctica que estamos haciendo es correcta. Entonces, como consecuencia de las impurezas radioquímicas que podemos encontrar en nuestros medicamentos, pues tenemos una baja localización del radiofármaco en el órgano diana, una elevada actividad de fondo en tejidos circundantes, obteniendo imágenes de una calidad no satisfactoria. Esto, ¿cómo lo vamos a traducir? Las principales impurezas radioquímicas que podemos obtener son el tecnecio libre y el tecnecio hidrolizado, ¿sí? El tecnecio libre lo vamos a definir como un tecnecio pues que no se ha unido con el fármaco, un tecnecio que nos va a captar glándulas salivales, el estómago, la glándula tiroidea, ¿sí? Entonces, si estamos haciendo otro estudio, pues va a ser un estudio de baja calidad, porque pues, no deberíamos ver eso ahí, ¿sí? Por otro lado tenemos el tecnecio hidrolizado, o también llamado radiocoloide, que nos va a marcar hígado y vaso. Entonces son imágenes de baja calidad y que no deberían estar ahí. Muy bien, entonces este control de calidad lo realizamos con este elemento que es la radiocromatografía, ¿sí? Entonces las tiras de cromatografía cumplen una función esencial que básicamente pues es un método de separación de los constituyentes de una mezcla de acuerdo a las diferencias específicas de las características físico-químicas de cada uno de los componentes. ¿Esto cómo se traduce? Entonces nosotros tenemos nuestras tiras cromatográficas, lo que hacemos es colocar una gota, ¿sí?, de nuestro radiofármaco preparado. Lo que hacemos es colocarla bajo un agente líquido. En este caso lo que podemos utilizar es solución salina o acetona, y entonces la tira cromatográfica va a cumplir su función, que es empezar a separarnos los componentes, ¿correcto? En nuestro caso, los distintos componentes que se deben separar serán las distintas especies radioquímicas del tecnecio. Por ejemplo, el tecnecio que va a estar unido de forma correcta. Tenemos la cantidad de tecnecio libre y cantidad de tecnecio reducido, hidrolizado o radiocoloide, como queramos llamarlo, ¿correcto? Entonces aquí tenemos, ya vemos en esta gráfica pues el papel, la tira cromatográfica, la muestra, ya como cuando es insertado a la solución o a la acetona, y luego posteriormente vemos ya cómo se empiezan a separar los componentes. Lo que haremos luego es medirlos en un activímetro, y de acuerdo a nuestros valores de referencia veremos si están dentro de los rangos normales en cuentas o no, ¿correcto? Muy bien, ahora vamos a hablar de un criterio muy importante que es el radioensayo, ¿sí? Vamos a determinar y medir la actividad que se debe administrar a un individuo en concreto, ¿sí? Esta actividad no debe ser ni menor ni mayor, debe ser una cantidad exacta, una cantidad ideal, y debemos asegurarnos de que esto se realice de forma correcta, ¿sí? Para ello vamos a utilizar un calibrador de dosis o activímetro, que es imprescindible en todos los servicios de medicina nuclear, y este cálculo de actividad de la dosis debe realizarse según tablas de dosis internacionales que atienden el peso y talla del individuo, y en el caso de los niños las dosis deben ser menores que las del adulto, y van a ser calculadas también utilizando tablas y fórmulas adaptadas para cada uno de los medicamentos y cada uno de nuestros pacientes, ¿correcto? Muy bien, ya hablamos de todo el tema de los controles de calidad que nos conciernen a nosotros los tecnólogos. Ahora vamos a hablar de una parte muy importante, que es la protección radiológica. Bien, entonces la producción, el transporte y el uso de radiofármacos se van a regir por organismos reguladores de cada nación,
que se ocupan de la protección radiológica y la seguridad nuclear. Solo el personal con licencia, o sea, los trabajadores ocupadamente expuestos en una instalación autorizada, tienen la facultad para manejar y utilizar radiofármacos. ¿Sí? Este es un concepto dado por la Asociación Europea de Medicina Nuclear, ¿correcto? Ahora vamos a hablar de cuáles son los fundamentos básicos de protección radiológica en la medicina nuclear, ¿correcto? Primero está la justificación, donde tenemos que todos los procedimientos que involucren material radioactivo pues deben estar justificados inicialmente desde una orden médica, donde nosotros nos especifiquen que debemos pues preparar un medicamento para un paciente y que esto sea totalmente verificado, ¿correcto? Lo segundo es la optimización. Vamos a ver que la exposición a la radiación de cualquier individuo debe ser tan baja como sea razonablemente posible, ¿sí? Pero siempre y cuando sea diagnóstico. Este principio pues lo conocemos todos, es el principio ALARA, ¿correcto? Y por último tenemos la limitación de la dosis, ¿sí? La dosis de radiación recibida por el personal que maneja material radioactivo nunca excederá los límites de dosis legalmente establecidos, ¿sí? En nuestro caso, como trabajadores ocupacionalmente expuestos, tenemos un límite anual de dosis de 20 milisievert, ¿correcto? Para ello debemos tener siempre pues nuestros equipos de dosimetría, los cuales debemos portar siempre que estemos en nuestro servicio de medicina nuclear en la práctica clínica. Muy bien, ahora vamos a hablar de los principios de protección radiológica aplicados en medicina nuclear. Si bien conocemos que los principios básicos de protección radiológica son la distancia, el tiempo y el blindaje, vamos a hablar cómo nos conciernen a la medicina nuclear, ¿no? Vamos a hablar del tiempo. Cuanto más corto sea el tiempo de exposición a la radiación, menor será la dosis para el operador. Esto es como muy general, ¿no? Esto ya es un poquito más específico. Ya hablamos de la distancia. Sí, tenemos que la radiación disminuye con un factor igual a la raíz cuadrada de la distancia desde la fuente de radiación. Entonces, como operadores de todas estas sustancias radioactivas, podemos aumentar la distancia desde la fuente con el uso de pinzas, manipuladores, para evitar tener el contacto lo más lejos posible, ¿no? O sea, tener el contacto lo más lejos posible es lo ideal. Y por último tenemos el blindaje, ¿sí? La dosis se puede reducir colocando el material de blindaje entre la fuente y el operador, los castillos plomados que utilizamos nosotros para la preparación. Para la protección contra los rayos gamma se utilizan para desechos de concreto pesado, ladrillos de plomo, ¿correcto? Entonces, todo servicio de medicina nuclear que esté avalado, que tenga todas estas condiciones, pues podrá estar en operación. Por último tenemos los elementos de protección radiológica para nosotros los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Tenemos nuestros chalecos plomados, por aquí también debería ir nuestro cuello tiroideo. En la aplicación de los radiofármacos ya tenemos nuestros portajeringas plomados, ¿sí? Todo esto. Nuestros dosímetros, los cuales nos van a tener dentro de los límites, nos van a cuantificar pues los niveles de radiación para siempre estar seguros de que estamos en los límites normales, correcto. Tenemos los castillos plomados. Todos estos elementos son imprescindibles para la práctica de medicina nuclear, para realizar una práctica segura como tecnólogos. Muy bien, entonces ya vamos llegando a la parte final de esta charla. Y por último, aprovechando esta circunstancia que nos compete a todos, que nos compete a toda Latinoamérica, que nos afecta a todo el mundo, esta pandemia, quiero extender un saludo de felicitación, un saludo de fuerza, un abrazo fraterno desde la distancia a todos y cada uno de los colegas que se encuentran en esta línea de fuego, en esta primera línea diagnóstica, quienes por vocación, por amor a su profesión, están ahí día a día, expuestos potencialmente, y quiero motivarlos con esta frase, ¿sí? Pronto, cuando todo esté bien, vas a mirar hacia atrás y estarás contento de ver que nunca te rendiste, ¿sí?
El día de hoy estamos alejados por seguridad, pero todo esto servirá para que cuando podamos hacerlo nos abracemos más fuerte. Perfecto. Nuevamente muchísimas gracias a todos y cada uno de los colegas, también a los que están haciendo parte de, de esta primera jornada virtual de integración radiológica latinoamericana. Quiero felicitar a los colegas que han estado día a día pendientes de cada una de las charlas, porque esto demuestra que ante la adversidad, ante todas estas situaciones, sigue en pie estas ganas de aprender, estas ganas de seguir creciendo y siendo profesionales integrales, ¿no? Que esto no es un impedimento para seguir aprendiendo ni para mantenerse activos en la academia. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Carlos Mario Ramírez Castrillón. Estamos dispuestos en las redes sociales para cualquier duda, inquietud o comentario. Muchísimas gracias. Tengan todos muy buena noche.